diseño gráfico hasta que encuentran alguien en el caso de las mujeres, alguien que se case con ellas. Por eso se le llama a veces la carrera mientras me caso. Bien, si alguien estudia diseño gráfico para evadir las matemáticas o la complejidad de la física nuclear, es porque considera que es una carrera fácil. Y yo diría que es todo lo contrario, como desde el principio me refería. Bien, ahora hay que fortalecer la educación. Todo es educación. Educación es educación de capacidades, de que sea esta la tendencia y no aquella, que esta sea el encauzamiento y este sea la desviación. Y tiene un simbolismo, la izquierda o la derecha. Lo que ocurre es que las desviaciones están en ambas tendencias. Bien, entonces la educación es propiciar de que las capacidades del que fuese se inclinaran en una dirección y no en otra, y en cultivar las capacidades potenciales. Para mí, observando niños, fue una lección de la tenacidad que hace falta, o la constancia en el aprendizaje, porque eran niños pequeños que estuve haciendo ciertos experimentos y realmente se tropezaban, se caían, volvían a caerse, volvían a tropezar, hasta que aprendían, porque el espacio ante todo se descubre por el contacto más que por la percepción visual. Si esa insistencia de los niños la tuviéramos que esas dificultades trascendidas por la insistencia por los niños, la tuvieran que confrontar, los adultos hubieran desistido de el insistir y poder aprender, porque aspiramos que todo sea fácil, que todo sea al instante, que todo sea indudablemente placentero. Estamos divididos en dos polaridades, y si hay exceso de una o exceso de la otra, o solo una u otra, la personalidad no se perfila como debería. Y esas polaridades serían el placer y el dolor. El dolor, y no es flagelarse, hace falta en el aprendizaje. Si no existieran estas polaridades, no pudiéramos tener una conciencia del placer independiente de las variables de interpretaciones de cada cultura. Y así es. Ahora, deseo pasar a lo que para mí sería lo preferible. Por una parte, comentarios de mi trabajo, y por la otra, conversar con ustedes de manera muy franca, muy frontal, de manera muy autocrítica y crítica, de manera constructiva y no destructiva, y de manera indudablemente fructífera en cuanto a lo que pudieran ser los resultados de la práctica del diseño gráfico. Pasamos las proyecciones, por favor. Esta es una portada de libro hecha por mí en 1960 en Nueva York. Era director de arte, freelance por cuenta propia, y al mismo tiempo estudiaba en varias escuelas simultáneamente. Para mí es muy difícil referirme a mi trabajo porque siempre soy muy crítico, porque tengo un método que indudablemente me ha propiciado resultados, que es la inconformidad. Si aspiras a más, es preferible que si aspiras a menos. Si aspiras a más, sufres más, pero puedes disfrutar los resultados en el caso que sean fructíferos. Esto era
uno de los problemas fundamentales del diseño también, hacer visible lo que no es visible. La creatividad es un medio. La creatividad puede atentar en contra de la comunicación, que es poner en común. La creatividad puede convertir el diseño gráfico en pintura cuando indudablemente hay ambivalencia y no hay los niveles de comprensión y diríamos, la capacidad de establecer una comunicación precisa. Para mí, la práctica de esta carrera se define en 3 etapas. Difundir, porque se difunde; comunicar, dicho en infinitivo, porque se aspira a poner en común. Si yo dijera esto, en lugar de decir buenos días, dijera Guten Morgen, que es buenos días en alemán, o Good Morning, que sería en inglés, a lo mejor si lo digo en alemán no me entenderían. Por lo tanto, la comunicación no deja de establecerse porque siempre hay una interferencia en la percepción del otro. Lo único es que el proceso de descodificación, de descodificar, no es posible. Esto era una portada de libro bastante pionera, y lo digo sin altanería, en la etapa de los 50, que las portadas de libros eran muy complejas y todavía tienden a ser muy complejas. Y el título, como se puede leer, es Las llaves perdidas. Yo no me leí la novela, pero pedí un resumen cuidadoso y era todo lo que ocurre a partir de una pérdida de llaves. La pérdida de llaves es la ausencia de las llaves, por lo tanto había que representar la ausencia a través de la presencia. Bien, y en esa etapa recuerdo, si mal no recuerdo, que se describía el llavero, que se había roto, se habían perdido las llaves y todo lo que se desencadenaba a partir de la pérdida. Bien, y la idea fue un llavero roto y en la parte inferior, porque un llavero se pierde abajo y no arriba. Bien, y el título es muy simple, realmente en una sola línea. El autor está antes que el nombre de la novela porque hay una eterna contradicción de poner el nombre y después el autor. Si no existiera el autor, no existiría la novela, por lo tanto tiene que estar antes. Hoy eso lo he criticado desde que era estudiante en Nueva York. Por la otra he criticado, y en los libros que pude hacer lo omitía, que los índices digan índice. Nadie confundiría un índice con un poema. ¿Bien? ¿Correcto? O como parte del libro, y eso es así. Entonces, esto es simple porque tiene que ser simple. Lo simple no es una moda o una tendencia como puede ser el minimalismo. Lo simple es simplemente no comernos la cáscara de una naranja y las semillas. Lo simple es ofrecer lo que hace falta y no lo que no hace falta. ¿Me explico? Lo simple es deshojar la rosa de las hojas y las espinas representativas de muchas mujeres, porque yo estoy lleno de pinchazos de espinas, sobre todo de Teresa, que no está aquí, por suerte. Entonces, esto realmente